Hola, hola, gente del YouTube. Tengo que aprender a dar como a hacer nuestro saludo propio de este canal. Tengo muchas cosas que cambiar, demasiadas. Pero bueno, mientras eso llega, vamos a continuar con, con un nuevo capítulo. El capítulo de hoy, que es el capítulo 9, pero ya vi que es como un capítulo medio cortito, entonces quizá en este video junte el capítulo 9 y el capítulo 10 para también por ir adelantando, porque siento que aún siendo 23 capítulos, eh, por decirlo así, no vamos casi llegando o sea, sí, pero no, como por 3 capítulos. O sea, digamos que son 24 como por tres capítulos, por decirlo así. Entonces, 9, 10, 11 y 12, bueno, 4, por decirlo así. Entonces, por eso creo que desde ahora voy a empezar a hacer como por video 2 capítulos y yo sé que van a quedar un poquito largos los capítulos, entonces, pues nada, hay que darle comienzo y no hacer más larga la introducción. Pues bueno, damos comienzo a este noveno capítulo del libro La regla de oro de los negocios de Grant Cardone. Yo lo pronuncio como si fuese nombre francés, porque pues, o sea, a mí se me hace que es un nombre francés, pero, y la pronunciación como la implementación gramatical del nombre de Gran Cardón está como, o bueno, lo siento muy referente a lo francés, como a los nombres franceses. Entonces, pues nada, vamos a comenzar. Este capítulo noveno nos va a hablar de las metas 10X, o sea, volvemos otra vez a enfocarnos en la regla de oro o la regla 10X, que como ya en un comienzo nos había nombrado Gran Cardón, que era hacer las cosas 10 veces más, esforzarnos 10 veces más, intentar las cosas 10 veces más, vender 10 veces más, comprar pues 10 veces más, pero pues controladamente, pero más que todo en las ventas y en hacer las cosas 10 veces más. Metas 10X. Creo que una de las principales razones por las que la gente no persigue sus metas y falla en obtenerlas es que no las establece a la altura suficiente. Como que se ponen un top promedio, que era lo que hablábamos en un capítulo anterior, sino simplemente pues no, o sea, se quedan ahí y no son personas masivas o toman acciones masivas, que es lo que también hablamos el capítulo anterior. He leído muchos libros con definiciones de objetivos y asistido a seminarios afines y constantemente veo que la gente establece metas que no persigue nunca o que abortan. Con frecuencia y regularidad no advierten en contra de establecer metas demasiado altas. La realidad es que si empiezas por lo pequeño, seguirás siendo pequeño. El fracaso de la gente al pensar en grande normalmente significa que nunca actuará con suficiente vigor o persistencia, porque siempre se plantea como, ay, voy a tener esto o no puedo acceder a esto, o siempre está como en ese tema de pensamiento negativo, pues que no lo va a llegar a tomar acción de eso cuando verdaderamente pues el pensar las cosas masivamente pues requiere de esfuerzo, requiere de tomar decisión, de buscar, de hacer las cosas 10 veces. Después de todo, ¿quién se emociona por las llamadas metas realistas? ¿Y quién se emociona por algo que en el mejor de los casos dará una recompensa promedio? Por eso, la gente reduce sus proyectos cuando experimenta cualquier tipo de resistencia. Sus metas no son suficientemente grandes. Para mantener su entusiasmo, tus metas deben de ser sustanciales y mantener tu atención. Las metas promedio y realistas son siempre una desilusión para quien las establece y es incapaz de impulsar sus presentaciones
sus pretensiones con las acciones necesarias, o sea, estar metido en esas metas y en esas proyecciones, no de persona promedio, sino llegar a ser una persona masiva con su, perdón, con su que, es que se le metió un, ya, con su objetivo. Las metas promedio y realistas son siempre una desilusión para quien las establece y es incapaz de impulsar sus pretensiones con las acciones necesarias. Por supuesto, la mayoría es gente apática que solo escribe sobre sus objetivos una vez al año. En la que a mí concierne, nada que valga la pena hacer, eh, nada que valga la pena hacer se hace solamente una o dos veces al año. Las cosas de las que más depende tu vida se basan en acciones diarias, ya sean pequeñas, lo que él ya nos estaba nombrando anteriormente, de hacer las cosas pequeñas, empezar por lo pequeño y así poco a poco ir construyendo, ir creciendo, ir teniendo, ir produciendo. Entonces, no porque veamos esa meta o ese logro lejos, tendamos que, perdón, pensamos en que tenemos que hacer las cosas como de golpe y hacerlo todo a la vez. O sea, como esto, y no enfocarnos solo en una cosa, o sea, en ese objetivo pequeño y dedicarnos a esa sola cosa masivamente, o sea, dedicarnos a ese primer punto, a lo grande, a los retos que traiga ese primer punto, a los esfuerzos que traiga ese primer punto, con las personas que se necesiten que hablar para resolver y tener ese primer punto como realizado, como creado, como establecido, para poder sí continuar en nuestro camino y poder continuar en nuestro segundo camino, nuestro segundo como paso para pues poder continuar con este camino del logro de nuestras metas y objetivos. Por eso, siempre me aseguro de hacer dos cosas. Uno, escribo mis metas cada día y dos, elijo objetivos fuera de mi alcance. No sé, digamos un objetivo mío. Em, Uno de mis objetivos diarios es hacer ejercicio y elijo objetivo fuera de mi alcance, que posiblemente pueda estar fuera de mi alcance, es que en menos de 6 meses yo esté con un físico un poco más delgado, un poco más corpulento, con una altura quizá un poquito más como formal. Entonces, no estoy diciendo que no sea alcanzable, pero es como que está un poquito fuera de mi alcance, por decirlo así, o sea, sin que suene tan negativamente. Esto me permite acceder a todo mi potencial que uso para impulsar mis actos cada día. Algunas personas sugieren que el establecimiento de metas improbables hace que una persona se desilusione y pierda el interés. Pero si pero si tus aspiraciones son tan pequeñas que ni siquiera necesitas recomendarlas a diario, reconsiderarlas a diario, entonces perderás interés, porque el simple hecho de que no las tengas presentes día y noche, pues no te vas a permitir a ti mismo a generar esas incertidumbres, a generar esos esfuerzos, a generar ese, digamos, el comer mejor, en mi caso, el salir a hacer ejercicio, el poder también hacerle ejercicio a mi memoria, a mi pensamiento, con la lectura, con hacer videos. Entonces, día y noche estar como presente y tener ese interés y ese propósito y estar dispuestos a que algún día vamos a tener y cumplir ese objetivo y sentir la satisfacción de tener ese éxito, de haber cumplido ese objetivo y de haber pasado por todos los baches, por todas las circunstancias, por los fracasos, por tener desniveles, desbalances en nuestro diario vivir. Entonces, simplemente es no perder el interés.
y tenerlas muy en cuenta, pues diariamente, así sean 2 metas o así sean 10 metas, pero simplemente y llanamente tenerlas presentes día y noche, independientemente de que algunas las estemos cumpliendo o de que algunas estemos yendo por el proceso o de que algunas ya las hayamos cumplido, pero aún nos haga falta hacer algún otro esfuercito más para lograrlo. Entonces, pues nada, esto me permite acceder a todo mi potencial que uso cada día para impulsar mis actos. Algunas personas sugieren que el establecimiento de metas improbables hace que una persona se desilusione y pierda el interés, pero si tus aplicaciones son tan pequeñas que ni siquiera necesitas reconsiderarlas a diario, pues entonces se pierde el interés. Es buena idea poner tus objetivos en palabras como ya cumplimos, o sea, escribir mis metas cada día. Es buena idea poner tus objetivos en palabras como ya cumplidos. Yo tengo un cuaderno de notas cerca de la cama para registrar mis metas a primera hora de la mañana y justo antes de dormir. También uno en mi oficina donde apunto mis objetivos nuevos y mejorados. Porque no un punto que se haya obtenido no signifique que necesite de mejoras, sí necesita de mejoras y muchas más, pero el simple hecho de haberlo ya como obtenido es un gran esfuerzo y una gran como posibilidad de sentir que uno va por el camino correcto, independientemente de que tenga mucho más camino que recurrir a llegar a mejorarlo o a ponerlo en un nivel más como avanzado de ese objetivo o esa meta. A continuación, te pongo ejemplos de algunas metas en las que trabajo y de mi manera de escribirlas. Fíjate que las redacto como ya cumplidas. Fíjate que las redacto como ya cumplidas. O sea, hacer de cuenta de que ya las tenemos, como hacernos un poquito de como de psicología inversa, ¿cómo es que se dice? Psicología, jugar con nuestra mente, ¿no? Jugar con nuestra mente, pero lo quería llevar como a términos más formales, como psicología inversa, psicología, creo que se le dice así, pero puede ser que yo esté algo equivocada. Dice la lista. Soy dueño de más de 5.000 apartamentos que me dan más del 12% de flujo de caja positivo. ¿Cómo cambia el simple hecho de uno anotarlo y como de ser como la credibilidad de que uno puede empezar a creer en eso que ya obtiene, o sea, que ya siente y que ya su mente también debe de proyectarse a eso de que ya lo tiene, ¿sí? Tengo una salud y una condición física perfectas. Mi valor total supera los 100 millones de dólares. Mi ingreso es superior al $1.000.000 mensuales. He escrito y publicado 12 o más libros de gran venta. Mi matrimonio está vivo y saludable, siendo un modelo de positivismo para otros. Estoy más enamorado de mi esposa cada día. Tengo 2 hijos hermosos y saludables. No tengo deudas, excepto las que me deben otros. Soy dueño de una hermosa casa frente al mar sin hipoteca. Soy dueño de un rancho en Colorado con vistas formidables a las montañas y caballos, lo que es mi escenario ideal. Tengo empresas que controlo a distancia y empresas y personas muy válidas que trabajan para mí. Mis hijos son amigos de la gente más poderosa del planeta. Marco una diferencia positiva en mi comunidad y en la política. Creo programas únicos que la gente quiere y mejoran su calidad de vida. Tengo energía de interés infinitos para y por mi carrera. Tengo en mi programa de televisión éxito que lleva 5 temporadas en antena. Soy uno de los mayores donantes de mi iglesia. Ten en cuenta que son algunas de mis metas y solo las utilizo para darte un ejemplo de cómo redactarlas. También que se trata de cosas que debo lograr, no ya logradas.
O sea, es simplemente como cambiarle la perspectiva a esos logros y a esas metas que queremos obtener. Simplemente eso y cómo verdaderamente nos cambia la mentalidad y lo positivismo y la manera positiva, perdón, de cómo empezamos a pensar en eso que queremos ya obtener y con esa psicología que tenemos con nosotros mismos de que sí es capaz, de que sí lo podemos hacer realidad y de que sí podemos tener influencia en cada una de esas anotaciones, sea una, sea dos, sean 20, sean 10, sean 15, pero por lo menos es algo que queremos lograr y que ya tenemos establecido y que ya tenemos esa mentalidad, pero que aún nos hace falta en este caso, pues lograr y ejecutarlas como tal en acción. O sea, hacemos que nuestro pensamiento ya vaya a pasar una acción que juegue un poquito con nuestra realidad, independientemente de que pues las vamos a ir logrando poco a poco. El establecimiento de metas promedio no impulsa acciones 10X. Si abordas una labor con pensamiento promedio, te darás por vencido al toparte con cualquier reto, resistencia o condiciones menos que óptimas, a menos que tengas un gran propósito como motor de actividad. Para superar la resistencia, debes tener una buena razón para hacerlo. Cuanto más grandes y menos realistas sean tus metas, o sea, que sean más ejecutables y más mínimamente concordes a lo que estás viviendo y a lo que quieres crear, más se alinearán con tu propósito y obligación y más impulso y energía darán tus acciones, porque es algo que tú lo puedes ejecutar, o sea, como que es algo que lo ves fácil de ejecutar y lo ves fácil de adquirir y de pasar a la acción, o sea, que esa acción se haga realidad, ¿sí me entienden? Entonces es importante eso. Por ejemplo, digamos que deseas 100 millones de dólares en tu cuenta. ¿Alguien necesita 100 millones? No, es una meta y cuanto más grande y jugosa sea, más fácilmente te motivará para moverte en esa dirección. Si quieres añadir aún más energía a tus objetivos, asegúrate de que están unidos a algo mayor. Si quieres añadir aún más energía a tus objetivos, asegurarse de que están unidos a algo mayor. Por ejemplo, alguien que quiere ganar dinero, pero no tiene una meta constructiva en el sentido de qué hacer con él, producirá el dinero para desperdiciarlo. Cuando establezcas una meta, asegúrate de tener claro para qué y vinculada a un propósito mayor. Piensa a lo grande, pensar siempre a lo grande, masivamente, volvemos a lo mismo, pensar masivamente. Mucha gente convierte el dinero en objetivo y se propone ahorrarlo, pero luego destruye la riqueza creada. O sea, todo ese esfuerzo pues de nada sirvió porque pues no tenía establecida como esa meta y ese logro pues como definidamente a lo que quería él lograr a futuro. O sea, pensar un poquito más allá y tener un mayor propósito que el simplemente hecho de ahorrarlo o de tener dinero, ¿sí me entienden? Mucha gente convierte el dinero en objetivo y se propone ahorrarlo, pero luego destruye la riqueza creada. Mira cuánta gente solo quiere volverse rica, lo logra y acaba muriendo en la quiebra. Tener metas alineadas con otras te ayudará. Entonces, no sé, digamos, yo quiero tener un físico más saludable porque quizá me gustaría ser modelo. No sé, es un propósito mayor, el cual me va a permitir tener como un objetivo aún más específico que el simple hecho de querer bajar de peso y el verme más como físicamente mejor y verme un poquito más formal y un poco más como, no conservada, sino como más segura también, porque el simple hecho de que uno está bien con el cuerpo de uno mismo, pues está un poco más dispuesto a hacer las cosas mentalmente y físicamente y en acción. Entonces, siempre es importante tener un propósito mayor a nuestro propósito inicial, por decirlo así. Digamos que una de mis metas
es ahorrar 100 millones de dólares y otra, usarlos para ayudar a mi iglesia y fundar programas que mejoren las condiciones de la humanidad, o sea, tener un propósito mayor. Este es un ejemplo de combinación de metas para impulsar mis acciones y todas las demás. Uno de los primeros trabajos que tuve fue en McDonald's. Uy, eso no lo sabía. Gran Cardón trabajó, uno de sus primeros trabajos fue en McDonald's. Lo odié, y no porque se tratara de McDonald's, sino porque no estaba alineado con mis metas y propósitos. O sea, estaba como sobreviviendo o estaba tratando lo del promedio, se podría decir. El tipo que trabajaba junto a mí amaba su trabajo porque se alineaba con sus metas y propósitos. Por eso cada quien tiene sus logros y sus propósitos y sus metas a cumplir y su propio éxito y su manera de ejecutar ese esfuerzo y esa ambición y esas metas pues a lograr. Yo era el tipo que ganaba $7 por hora y deseaba tener algo de dinero para gastar. Y él era el tipo que ganaba lo mismo, pero deseaba aprender sobre el negocio para abrir después 100 franquicias. O sea, una mentalidad también totalmente distinta con metas y propósitos distintos. Acá. Esto es importante porque sí me gustaría como resaltarlo ya a futuro para abrir después 100 franquicias. No entendía por qué yo no me emocionaba como él. Me despidieron y él continuó hasta ser dueño de sus franquicias. Tus metas están ahí para impulsar las acciones que debes poner en marcha. Así que procura que sean grandes, revísalas con regularidad y vincúlalas con propósitos mayores, lo que les decía. En este caso, uno de mis propósitos es bajar de peso, o sea, verme bien, sentirme bien y poder lucir pues camisetas quizá a veces más cortas o poderme vestir más como ligero, como el poder hablar más seguramente, el tener más capacidad de cosas que yo quizá no he tenido la capacidad de pensar que puedo lograr. Y a lo que voy con esto, lo que ya les decía, tener un propósito mayor es eso. Quizá me gustaría trabajar en una empresa de modelaje o quizá me gustaría trabajar o bueno, tener la oportunidad de, como propósito mayor, de tener hasta mi propia marca de ropa, por decirlo así. Entonces, este propósito inicial ¿qué me va a ayudar o me va a ayudar a tener una mayor acción y un mayor propósito y meta a esforzarme a cumplir y poder llegar a esto en vez de solamente esto y quedarme en el promedio, sino poder tener una mayor capacidad de propósito y de imaginación y de poder y de ejecutar las cosas de una manera más amplia, como masiva, a lo que vamos otra vez. Pregúntate si las metas igualan tu potencial. La mayoría admitirá que sus objetivos están muy por debajo de su potencial, porque la mayor parte del mundo ha sido convencida, persuadida e incluso educada para establecer metas pequeñas, asequibles y realistas, o sea, en el promedio, que es lo que socialmente hablando está bien. Si eres padre, estoy seguro de que sigues esto a tus hijos o tal vez lo escuchaste de tus propios padres o en tu ambiente de trabajo. Nunca establezcas metas realistas. Puedes tener una vida realista sin establecer metas para ello. En verdad, desprecio la palabra realista porque se basa en lo que otros, que muy probable operaban son en los primeros 3 niveles de acción, que era en no hacer nada, déjenme recapitular esos 3 conceptos. Estaban aquí en el capítulo 7, que era en las personas que no hacían nada, que era el primer grado, el segundo grado los retraídos y el tercer grado las personas que realizan niveles normales, o sea, el promedio.
Mm, esperen, busco. Acá. Si eres padre, estoy seguro de que quieres esto a tus hijos, de que sugieres esto a tus hijos, o tal vez lo escuchaste de tus propios padres o en tu ambiente de trabajo. Nunca establezcas metas realistas. Puedes tener una vida realista sin establecer metas para ello. Esto me gusta. Nunca establezcas metas realistas. Puedes tener una vida realista sin establecer metas para ello. En verdad, espera que estoy volviendo a leer lo mismo acá. Logran y creen posible. Acá con el tema de la palabra que a él no le gusta, la palabra realista. El pensamiento realista se basa en lo que otros creen posible, pero ellos no son tú y no tienen manera de conocer tu potencial y tu propósito, porque es lo que tú estás dispuesto a hacer por ello y por tener o por adquirir ese objetivo y ese logro y ese éxito de tu propio potencial. Si estableces metas basado en lo que otros piensan, asegúrate de que aquellas sean las de los gigantes del planeta. O sea, personas que han tenido experiencia y que tienen más cuidado con lo que recomiendan a los demás. O sea, siempre también es bueno juntarse. Bueno, siempre han dicho que siempre es bueno juntarse, no con lo que uno está pasando por ahorita, sino por gente que ya ha pasado por cosas que le pueden enseñar. O sea, juntarse con personas que le pueden enseñar a uno eh, para que en sí el camino de uno no le toque más pesado o más denso que lo que ellos le pueden recomendar a uno hacer o decir o tomar como acción. Ellos serán los primeros en decirte, no bases tus objetivos en lo que ya he hecho, en lo ya he hecho porque puedes hacer mucho más. O sea, pensar masivamente. ¿Qué pasa si fijas las metas a partir de las personas más exitosas del mundo? La meta de Steve Jobs, por ejemplo, era incidir en el universo, crear productos que cambiasen para siempre nuestro planeta. Mira lo que hizo con Apple y Pixar. Si estableces metas comparables a los de otros, entonces eliges a los gigantes que crearon éxito masivo, o sea, a los demás. No estás poniéndote a ti mismo de tus propósitos, de tus metas, de tu potencial, lo que ya veníamos diciendo, de tu potencial y tu propósito con el que estás hecho para cumplir ese objetivo, esa meta y desarrollarlo por tu propia casualidad o por tu propia decisión o por tu por tu propia ambición. Mucha gente se halla en un determinado camino simplemente porque hace lo que otras personas promedio realizaron. O sea, se fijan, es en el de al lado, no en lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo crear, que sí, a veces es bueno, pero a veces no, porque es tu camino, es tu proyección, tu propósito, tu persistencia en hacer las cosas, tu esfuerzo, tu ambición. La mayoría va a la universidad no porque quiera, sino porque le dicen que debe ir. La mayoría profesa una religión porque los criaron de ese modo, total. La mayoría habla solo la lengua de su familia y nunca aprende otra. La mayoría estamos influidos por decisiones de padres, maestros y amigos. Por lo tanto, esas decisiones son limitantes, o sea, son de personas promedio, porque te adecuas, te adecuidas a, ay, adecuarse a eso que está ya socialmente o como normalmente como establecido o estereotipizado. Esas decisiones pues te limitan. Apuesto a que si preguntara a tus 5 asociados más cercanos sobre tus metas, ¿identificarías algunas tuyas? Tú y tus objetivos están manipulados por tu entorno, obviamente. Nunca diré a otra persona cuáles deben ser
sus metas. Sin embargo, aconsejaría que cuando las establezca, tengas en cuenta que fuiste educado con restricciones. No olvides esto para no subestimar las posibilidades. Luego, ten en cuenta lo siguiente. 1. Establece metas solo para ti, porque es que es tu camino, es tu propósito, tu éxito, tu persistencia y tu potencial al cual le vas a dedicar a tus metas y tus logros, o sea, porque tienes es que pensar en los demás y en lo que el otro hizo, sino son tus metas, tus cosas. Entonces, primero, establecer metas solo para mí, en este caso. Segundo, cualquier cosa es posible, o sea, por más difícil que sea, es posible. Que tenga que hablar con más gente, sí, pero pues eso me va a permitir a mí tener la capacidad, es que quiero subrayar eso, me va a tener o me va a llevar a tener la oportunidad de hacer las cosas y vivir las cosas por mí misma, o sea, por los retos propios mismos. Entonces, la primera es tener metas solo para ti. La segunda es cualquier cosa es posible. La tercera, tienes mucho más potencial de que crees. O sea, a lo que va es creer en uno mismo, en las capacidades que uno puede llegar a mejorar, que puede uno llegar a adquirir, la mentalidad con la que uno puede llegar a mejorar y a establecer, no, y a ejecutar, mejor dicho, a ejecutar esas metas de uno mismo, no de otros, de uno mismo. Entonces, la tercera, tienes mucho más potencial del que crees, o sea, creer en nosotros mismos, en que sí somos capaces de hacer las cosas, que sí, a veces es difícil, al comienzo es difícil porque cuando uno no cree en uno mismo, pues ahí es donde uno, pues si no hace nada, se puede llegar a quedar con un pensamiento promedio o con un pensamiento muy antiprogresista, por decirlo así. El cuarto, el éxito es tu deber, obligación y responsabilidad, lo que siempre hemos estado hablando desde el capítulo cuarto, si no estoy mal, y el capítulo quinto. Es como los... Quinto, no hay escasez de éxito. Em, no hay escasez de éxito, o sea que el éxito no tiene límites, el éxito es masivo, el éxito es abundancia, el éxito es nunca extralimitarte, sino simplemente hacerlo, o sea, ir por ello, tomar acción, que es difícil, vuelvo a repetir, es difícil porque se presentan algunas complicaciones, pero no significa que no sea imposible, pero el simple hecho de que tengamos la responsabilidad y el deber y sobre todo la obligación con nosotros mismos para cumplir esas metas y esos propósitos de vida y de existencia, por decirlo así, por llamarlo así, es que nos lleva a pensar de que no hay escasez de éxito, o sea, el éxito es éxito, o sea, el éxito es grande, el éxito es masivo, el éxito es abundancia, el éxito, bueno, abundancia es más abundante, el éxito es abundante, el éxito cualquier persona en el momento en el que esté pasando va a poder tener éxito si lo intenta, si se esfuerza, si lo logra, si pide también ayuda, porque lo que ya he comentado en videos anteriores, a mí es de las personas que me cuesta pedir ayuda, porque a veces no sé cómo ejecutar mis palabras o como que el simple hecho de tener que molestar a otro para que me ayude, como que entro un poquito en shock, tanto mentalmente como en existencia, porque pues eso me lleva a pensar mucho en cómo he hecho las cosas anteriormente, ¿sí me entiende? Como el que nunca haya tenido que pedir ayuda anteriormente y ahora sí lo necesite y pues como él me lleva a preguntarme a cómo esa persona está como procesando esa información de que yo le esté pidiendo ayuda y como nunca antes le había pedido ayuda en otras cosas, ¿sí me entienden? A eso es como el tema de que a veces como que sí me cuesta pedir ayuda a las demás, como el incomodarles de su tiempo sí, el de como pedirles ayuda, simplemente así, para no tergiversar la palabra y no cambiar las palabras. Y el sexto es, sin importar
la magnitud de la meta requerirá de trabajo. O sea, sin importar si, digamos, mi meta sea crear una empresa o tener mi propia empresa, sin importar la magnitud que sea esa meta, siempre voy a tener que esforzarme, voy a tener que persistir, voy a tener que hacer las cosas 10 veces, voy a tener que hacer las llamadas necesarias y peor extra llamadas 10 veces más a empresas, a personas, a clientes, a empresarios. Entonces, pues nada, siempre pensar que las cosas son en grande, hay magnitud, hay como abundancia de ese logro a adquirir, pero que también tengamos en cuenta de que nos va a tomar esfuerzo, nos va a tomar tiempo, nos va a tomar el tener baches en nuestro camino, en siempre tener como ese propósito y esa constancia de, bueno, lo voy a lograr, sé que hoy no tuve un buen día o no se me dio esto con este cliente, o no se me dio esto con este contratista, o no se me dio esto con el gerente tal de tal empresa. Entonces, simplemente seguirlo intentando, y eso es lo que se requiere de cómo continuar con el tema de que pues toma tiempo y toma trabajo, obviamente. Una vez revisados esos conceptos, siéntate y escribe tus objetivos. Y luego estarás dispuesto a reescribirlos cada día hasta lograrlos. O sea, hasta ganar esa confianza, esa actitud, ese esfuerzo de que, bueno, hoy voy a hacer el cambio y hoy lo voy a intentar y si no se me da, pero por lo menos tengo esa posibilidad de lograrlo, de poder hablar con gente, de poder también desarrollar esa manera de la oralidad, de la manera en que pues tenemos apertura frente a las cosas que pues estamos planeando o que estamos diciendo en ese momento. Si subestimas tu potencial, será imposible establecer metas apropiadas, o sea, esa seguridad con la que puedes lograr a mejorar o obtener esa meta o iniciar ese camino más que todo. Imponte metas pequeñas y no crearás acciones masivas. Sé que el concepto de la regla 10X no es para todos. Está claro que no se dirige a quienes aceptan el promedio o la mediocridad o se conforman con esas sobras. No es para los que dependen de la esperanza y la fe para obtener el éxito. La regla 10X o la regla de oro está diseñada para los pocos obsesionados con la creación de una vida excepcional y se ponen manos a la obra, o sea, del pensamiento pasan directamente a la acción e inician ese recorrido de baches en el camino, de fracasos en el camino, de aprendizajes en el camino. Y lo que estaba diciendo, no es para todos esa ese grupo de personas que piensan masivamente y que tienen en cuenta pues todo el tema del esfuerzo, del trabajo, del propósito con el que empezaron, del potencial que tienen para lograrlo y para llegar a eso. La regla 10X elimina los conceptos de suerte y oportunidad de la ecuación de tu negocio y demuestra qué mentalidad debes forjar para dar con el éxito rotundo, porque lo importante es tener mentalidad y tener ese pensamiento que nos va a permitir tener una mayor oportunidad y una mayor decisión y una mayor seguridad y una mayor como capacidad para ejecutar lo que nosotros queremos lograr y simplemente es la seguridad. Eso es lo que nos lleva con este tema de que tenemos una mentalidad bastante fuerte y que simplemente tenemos la seguridad y la certeza de que independientemente de los baches que se nos presenten en el camino, sean personas, sean clientes, sean contratos, sean también familiares, porque a veces pues pueden ser de tema familiar y también de nosotros mismos, siempre vamos a tener esa seguridad y esa como ese pie, digamos, ese pie derecho para dar el siguiente paso y no como quedarnos ahí estancados porque lo que nos dijeron o porque no se solucionó esto
o por qué no se ejecutó lo otro, pero tenemos esa seguridad y mentalidad de que vamos a poder lograr y pues tener como al final del día satisfacción de que se logró esa meta. Digamos que estableces tus metas financieras. En 2009, el presidente de Estados Unidos dijo que la gente que ganaba $250,000 podía considerarse rica. De acuerdo con la tendencia actual, tus impuestos serán de por lo menos $100,000, dejándole libre $150 después de pagar 2 coches, la hipoteca, los impuestos sobre la propiedad, la comida, la ropa y la escuela de tus hijos. Quizá te queden unos 20,000. Si ahorras este dinero durante los siguientes 20 años, terminarás con unos $400,000. Asumiendo que nada sale mal, ahora ten en cuenta que tus padres, posiblemente los dos y ambos seguros, quizá no planearon su jubilación de un modo apropiado. Sobrevivirán a sus ahorros unos 15 años y dependerán de ti. Si esto sucede, muy pronto te darás de cuenta y serás demasiado tarde de que subestimaste tus metas financieras y gastarás más esfuerzo administrando lo creado que el empleado para acumularlo. Y recuerda, además de cuidar de tus padres, debes financiar tus propios años de jubilación. Además, este escenario no tiene en cuenta ningún incremento del costo de la vida, ninguna noticia negativa, emergencia, ningún suceso de fuerza mayor. Añade a la mezcla un poco de lo sucedido en los últimos 2 años y verás que el 90% de la población ha subestimado las metas y objetivos necesarios para financiar su estilo de vida y también sus propósitos vitales. El pensamiento pequeño ha sido y siempre será castigado de una u otra manera. Por eso es importante tener y ser una persona que piensa y que toma acción masivamente. Vivimos en un planeta cuya creencia primaria es subestimarlo todo. Las mejores escuelas de negocios mencionan la subcapitalización como una de las principales razones para el fracaso de las empresas. Esto ocurre por malos cálculos respecto a cuánto dinero quema una empresa antes de establecer su producto, y aquí tenemos otro ejemplo de que lo promedio no es suficiente. El promedio no es suficiente y el promedio no nos va a sacar de nuestra situación como frente a cumplir las metas y demás. El mayor arrepentimiento de mi vida no es haber trabajado como un burro, que lo hice, sino aparentemente de objetivos 10 veces mayores a los que originalmente pensé. ¿Por qué? Porque mis metas estaban influidas y limitadas en una gran medida por mi educación. No culpo a nadie, es un hecho y nada más. Pasé los primeros 30 años de mi negocio entendiendo bien la parte del esfuerzo 10X y pasaré los siguientes 25 entendiendo la parte del establecimiento de metas 10X. Así que te recomiendo lo siguiente. Establece metas 10X, o sea, 10 veces más. 2, coordínalas con otros propósitos, o sea, tener un propósito mayor, o sea, una meta, un propósito mayor. O sea, con esta meta cumplida, ¿a qué propósito quiero masivamente llegar y cumplir? Tengo otra meta. ¿Cómo esa meta también puede tener, o bueno, necesita exageradamente un propósito con un tema mayor para ejecutar? Y la tercera, escríbelas cada día al despertar y antes de dormir. Es lo que nos recomienda este capítulo 9 sobre las metas 10X, que son esas tres. Establecer metas 10X, coordinarlas con otros propósitos y escribirlas cada día al despertar y antes de dormir. Este ha sido, por el momento, la culminación de este 9 capítulo del libro de la regla de oro de los negocios de Gran Cardón.
Es un libro que me sigue a mí enseñando muchas cosas, a pensar masivamente, a tener ambición, a esforzarme, a hacer cosas pequeñas, pero con un propósito mayor. O sea, voy a lograr esto, pero sé que esto logrado me va a permitir llegar a cosas más grandes y a conocer mayores personas y tener mayores y mejores influencias frente a mis éxitos, mis metas y tener como compromiso conmigo misma y también con los demás, pero simple y llanamente conmigo misma y lo que quiero lograr. Entonces, tener muy en cuenta eso, lo mismo, vuelvo a retomar lo del capítulo anterior, ser un lobo solitario, pero también cuidarnos de las personas con las que nos rodeamos, a las personas que les pedimos consejos, a las personas que si no vemos que no les está yendo bien en la vida, ¿por qué tenemos que pedirles consejos cuando verdaderamente pues ellos pueden estar hasta peor que uno, que uno está tratando de salir de ese estancamiento existencial o estancamiento de algún problema y demás? Entonces, pues nada, dejo este capítulo noveno hasta aquí. Me gustó mucho, me gusta mucho también que me sigue dando muchas como consejos también, muchas herramientas también para mi futuro y para mi presente, también sobre todo para mi presente, tanto para mi mentalidad como para la manera en que voy a tomar acción futura tanto a corto, mediano plazo como largo plazo. Y pues esto es de un camino de nunca de dejar de aprender, de un camino que voy a seguir como generando mayor conocimiento, generando mayor oportunidad de comunicarme, mayor conocimiento, en la manera en que también tengo mi oralidad, en la manera en que formalmente cómo me comunico, por decirlo así, porque sé que hay espacios y hay eventos y hay como sociedades, por decirlo así, en las que uno debe también como tanto personalmente como físicamente comportarse y teniendo pues esto en cuenta también lo llevo mucho a la parte de lo de las cosas que uno puede lograr también, como ese propósito por el simple hecho de tener también como una parte formal y como tener esa seguridad, vuelvo al tema de tener seguridad en cuando uno está diciendo las cosas, en la confianza con la confianza con la que uno transmite uy, me rasco la nariz con la confianza con la que uno transmite las cosas y con la seguridad y la certeza a quien se las está diciendo y ya sea como consejo o como también apoyo para el camino de esa persona. Entonces, nada, pues dejo este capítulo hasta aquí. Iba a ser el capítulo siguiente, o sea, el capítulo 10, pero creo que lo voy a hacer en un siguiente capítulo para también seguirle dando como la importancia a cada capítulo, la importancia a cada situación de toda esta experiencia que estamos teniendo a través de estos novenos capítulos que llevamos ya leídos, que llevamos ya discutiendo a medida que van pasando pues los videos y demás y los capítulos. Entonces, pues nada, seguir aprendiendo, seguir creciendo, pedir también ayuda, a veces es bueno también pedir ayuda, tratando de también seguir siendo un lobo solitario, pero cuidándonos mucho en nuestros momentos en nuestros momentos vulnerables y quienes están verdaderamente para uno y cómo tratamos también con ese tipo de personas doble caras o como con malas intenciones, sin que suene tampoco tan bruscamente hablando. Entonces, pues nada, les deseo una feliz mañana, una feliz tarde, una feliz noche y nos vemos hasta un siguiente capítulo. Besos, chao, se cuidan.